En este documental sobre Miguel de Cervantes, vamos a hacer un apasionante acercamiento al mejor escritor de la historia, desde las grandes curiosidades y anécdotas que dan forma a su vida. El lugar y la fecha exacta del nacimiento de Miguel de Cervantes siguen siendo un misterio en la historia de la literatura, aunque se acepta que nació en Alcalá de Henares. No hay consenso sobre el día en que vino al mundo. Se cree que nació en algún momento entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547, ya que esta última es la fecha en que fue bautizado en la iglesia de Santa María, la mayor de Alcalá. Este bautismo es el primer registro oficial que se tiene de él. La falta de un documento que certifique su nacimiento ha dado pie a muchas interpretaciones y teorías. Y, en ausencia de los investigadores han especulado a partir de documentos parroquiales y registros indirectos. Algunos creen que pudo nacer un 29 de septiembre, día de San Miguel, y que su nombre habría sido elegido en honor al santo, una práctica común en la época. El Alcalá de Henares, donde nació Cervantes, era un centro académico de importancia, con una universidad famosa que había sido fundada en 1499 por el cardenal Cisneros. Esta ciudad gozaba de un ambiente intelectual que sin duda influyó en los primeros años de Cervantes, aunque no pudo beneficiarse directamente de la educación universitaria. Alcalá, con su vida vibrante y su diversidad, era también una ciudad de contrastes, en la que convivían las ideas religiosas y el debate académico, y donde, posiblemente, el joven Miguel adquirió algunas de sus primeras impresiones sobre el mundo hispano. Es curioso pensar que, aunque fue bautizado en un lugar tan significativo para la cultura, la vida de Cervantes comenzaría en la incertidumbre y el misterio, como si ya desde sus primeros días su destino estuviera destinado a ser inusual. El padre de Miguel de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, era cirujano sangrador, una profesión que hoy resulta poco conocida y que en el siglo XVI no gozaba del prestigio que tienen actualmente los profesionales de la medicina. Los cirujanos sangradores eran una especie de médicos empíricos que se dedicaban a prácticas que hoy consideraríamos rudimentarias o incluso peligrosas. Entre sus principales técnicas estaban la sangría, el uso de ventosas y la aplicación de ungüentos, métodos que se creía que equilibraban los humores del cuerpo. En esa época, la medicina aún se basaba en teorías antiguas y medievales que consideraban que el cuerpo humano estaba compuesto de 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Si uno de estos elementos se encontraba en exceso, se buscaba equilibrarlo mediante la extracción de sangre. Rodrigo de Cervantes viajaba continuamente en busca de pacientes, ya que, al no estar regulada su profesión, no era raro que los cirujanos sangradores recorrieran distintas localidades para atender a sus clientes. Era un oficio errante y en ocasiones mal visto por otros profesionales de la salud, quienes consideraban a estos cirujanos como una clase inferior. Para la familia de Cervantes, esto significaba un estilo de vida poco estable, con ingresos irregulares y constantes traslados. Aunque Rodrigo trataba de sostener a su familia, los ingresos eran bajos y la posición social de la familia no era destacada. Además, la medicina en esos tiempos era una práctica arriesgada y en ocasiones peligrosa, lo que probablemente generaba un estrés constante en el entorno familiar. Las deudas, la incertidumbre económica y las constantes mudanzas serían una constante en la vida de Cervantes desde sus primeros años. La vida de Cervantes estuvo marcada desde el principio por la inestabilidad económica y social de su familia, lo que se tradujo en una infancia errante. Las constantes mudanzas no solo respondían a la naturaleza de la profesión de su padre, sino también a las numerosas deudas que la familia acumulaba en cada lugar donde residía. Para huir de los acreedores o en busca de nuevos pacientes, Rodrigo trasladaba a su familia de una ciudad a otra,
buscando mejores oportunidades para ejercer su profesión y mantener a su numerosa familia, que incluía a Miguel y a sus 6 hermanos. Estos viajes frecuentes no solo dificultaron una vida estable para Miguel, sino que también influenciaron su visión del mundo y su percepción de la sociedad. Al cambiar constantemente de entorno, Cervantes tuvo la oportunidad de observar distintas realidades, conocer diversas costumbres y experimentar de primera mano la dureza de la vida en España en esa época partos. Este contacto con diferentes lugares y personas le brindó un aprendizaje único y valioso que más adelante influiría en la creación de sus personajes, especialmente en los que representan las clases bajas y los marginados de la sociedad. Este ambiente inestable también afectó la educación de Cervantes. Aunque no se sabe mucho sobre su formación temprana, se cree que debió de haber sido mínima, ya que las constantes mudanzas y la falta de recursos económicos de su familia limitaron sus posibilidades de una educación formal. Sin embargo, este contacto directo con la vida cotidiana y la observación constante de personas de todo tipo seguramente contribuyeron a forjar su aguda comprensión de la naturaleza humana. Cervantes es considerado uno de los más grandes escritores de la literatura en lengua española, pero su carrera literaria comenzó tarde en comparación con la de otros autores. A diferencia de figuras como Lope de Vega, que comenzó a escribir en su juventud, Cervantes no publicó su obra más famosa, Don Quijote de la Mancha, hasta que tenía casi 60 años. Este comienzo tardío se debió en parte a las circunstancias de su vida y a la falta de oportunidades para dedicarse plenamente a la escritura. Además, Cervantes pasó buena parte de su vida en actividades que lo alejaban del ámbito literario. Fue soldado, recaudador de impuestos y, en varias ocasiones, prisionero. Todas estas experiencias, aunque difíciles, fueron fundamentales para su desarrollo como escritor. Los años que pasó en prisión y las dificultades económicas que enfrentó le permitieron comprender la vida de los marginados y los oprimidos, lo que se refleja en muchos de sus personajes, especialmente en el propio Quijote, compañero Sancho Panza. La empatía y la comprensión de la miseria humana que desarrolló en estas situaciones difíciles aportaron profundidad y autenticidad a su obra. A pesar de empezar a escribir en serio en su madurez, Cervantes mostró una gran capacidad para observar y reflejar el comportamiento humano. Quizás fue esta tardanza lo que le permitió adquirir la experiencia y la sabiduría necesarias para crear personajes tan complejos y realistas, que capturan la esencia de la condición humana con un toque de humor, ironía y compasión. Este comienzo tardío le otorgó una perspectiva única sobre el mundo y la vida, algo que se convirtió en una de las características más distintivas de su estilo literario. A pesar de no haber asistido nunca a una universidad, Cervantes adquirió una formación impresionante que le permitió convertirse en uno de los grandes literatos de su tiempo. Su educación fue principalmente autodidacta y estuvo basada en la observación, la lectura y la experiencia de vida. En una época en la que la educación universitaria era un privilegio reservado a unos pocos, especialmente a quienes pertenecían a la nobleza o tenían recursos económicos, Cervantes supo aprovechar las oportunidades que tuvo para formarse de manera no convencional. Desde joven mostró un interés por la literatura y la poesía, géneros que consideraba de gran importancia, aunque en sus años posteriores tuvo que dedicarse a otros trabajos para subsistir. No obstante, Cervantes continuó su formación por cuenta propia, leyendo las obras de grandes autores de su tiempo y de la antigüedad. Esto le permitió absorber influencias de una variedad de estilos y géneros, desde la épica medieval y los libros de caballerías hasta la poesía renacentista y los textos clásicos. Gracias a esta formación autodidacta, Cervantes desarrolló una visión amplia y compleja de la literatura y de la vida misma.
una perspectiva que le permitió crear una obra tan profunda y universal como Don Quijote. La falta de educación formal también le dio una perspectiva diferente a la de otros escritores de su época. En lugar de seguir las reglas estrictas de la poética y la narrativa que se enseñaban en las universidades, Cervantes experimentó con los géneros y rompió con las convenciones literarias de su tiempo. Esto le permitió crear una obra original y única, que cuestionaba las normas y expectativas de la sociedad y exploraba la psicología humana de una manera que no había sido vista antes en la literatura. Cervantes supo cómo aprovechar su educación no formal para innovar y ofrecer una visión auténtica y crítica de la realidad. El 7 de octubre de 1571 marcó un hito en la vida de Miguel de Cervantes. En esta fecha tuvo lugar la Batalla de Lepanto, una de las confrontaciones navales más importantes de su época, en la cual las fuerzas de la Liga Santa, formada por España, los Estados Pontificios y Venecia, se enfrentaron al Imperio Otomano. Cervantes, quien formaba parte de la flota española bajo el mando de Juan de Austria, decidió unirse a la batalla. A pesar de encontrarse enfermo de fiebre burseos, se le permitió quedarse en un lugar resguardado, pero Cervantes insistió en luchar en primera línea, convencido de que su deber como soldado era apoyar la defensa de la fe católica y de su país. Esa determinación fue clave en el curso de su vida. Durante la feroz batalla, en la que las embarcaciones se vieron envueltas en una lluvia de flechas y balas, Cervantes fue alcanzado por 3 disparos de arcabuz, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, que resultó gravemente herida. Como consecuencia, perdió la movilidad de esta mano, dejándola permanentemente inutilizada. Desde entonces, Cervantes fue conocido como el Manco de Lepanto, un apodo que él mismo consideraba un título de honor. Años más tarde, en sus escritos, describiría la herida recibida como la honra más grande que los tiempos pasados pudieron alcanzar y que esperan los venideros. Esta mutilación fue para él una prueba de su sacrificio y valor en defensa de sus ideales, y no dudaba en recordar a otros que esa mano inservible había servido para defender su patria. La batalla de Lepanto fue una victoria decisiva para las fuerzas cristianas, y uno de los puntos de inflexión en la contención del avance otomano en Europa. Para Cervantes, sin embargo, esa victoria personal implicó una limitación física que lo acompañaría de por vida. La pérdida de funcionalidad en la mano izquierda hizo que escribir, una de las actividades sentido a su vida, fuera más difícil y doloroso, pero nunca dejó que eso lo detuviera. Este evento no solo lo marcó físicamente, sino que también le dio un nuevo sentido de identidad y lo conectó con los ideales heroicos de su época. Poco después de la batalla de Lepanto, en septiembre de 1575, Cervantes embarcó de regreso a España en la galera Sol, acompañado de su hermano Rodrigo. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro capítulo desafortunado. Cuando el barco se encontraba cerca de las costas de Cataluña, fue interceptado por una flotilla de piratas berberiscos, quienes capturaron a la tripulación y a los pasajeros. Miguel de Cervantes fue llevado a Argel, donde fue puesto bajo la custodia de Dalí Mami, un notorio corsario. Argel era un centro importante para el tráfico de esclavos y cautivos cristianos, capturados por piratas en el Mediterráneo. En este ambiente hostil, Cervantes se encontró inmerso en una sociedad radicalmente diferente a la que conocía, rodeado de costumbres, lenguas y creencias extrañas para él. Fue vendido como esclavo al jefe otomano Hasan Bajá, quien vio en Cervantes a un prisionero valioso debido a unas cartas de recomendación que Cervantes llevaba consigo, las cuales provenían de personajes influyentes. Hasan Bajá pensó que, debido a sus conexiones, la familia de Cervantes estaría dispuesta a pagar un rescate considerable. Durante su cautiverio, Cervantes pasó por momentos de gran dureza,
era obligado a realizar trabajos forzados y a sobrevivir en condiciones extremadamente precarias. Sin embargo, su temple y su resistencia le ganaron el respeto de otros cautivos, quienes veían en él a un líder y ejemplo de fortaleza. La vida en cautividad, con sus días de incertidumbre, lo fue moldeando en muchos sentidos. En esos 5 años que pasó en Argel, Cervantes observó de cerca las jerarquías y la brutalidad de una sociedad dominada por el comercio de cautivos. Una experiencia que luego influiría en su obra. La estancia de Cervantes en Argel no fue pasiva. No se resignó a aceptar su destino sin intentar cambiarlo. A lo largo de su cautiverio, Cervantes ideó al menos 4 intentos de fuga, cada uno meticulosamente planeado, pero ninguno tuvo éxito. En el primer intento, convenció a un grupo de cautivos de escapar en una barca a lo largo de la costa. Sin embargo, el plan fue descubierto antes de llevarse a cabo, y Cervantes, en un acto de valentía, se responsabilizó para evitar represalias contra los demás cautivos. El segundo intento fue aún más audaz. Cervantes planeó esconderse con otros prisioneros en una cueva cerca de la costa y esperar un rescate en un barco cristiano. Durante varios días, el grupo sobrevivió en condiciones difíciles, pero al final fueron traicionados y descubiertos por las autoridades argelinas. Cervantes fue capturado y severamente castigado, aunque nuevamente se responsabilizó por el plan para proteger a sus compañeros. En lugar de someterse, su carácter inquebrantable lo llevó a intentarlo nuevamente. Otro de sus intentos de fuga involucró contactar con un comerciante que estaba dispuesto a ayudarlo a sobornar a las autoridades para facilitar su huida. Sin embargo, el acuerdo fracasó antes de que se pudiera concretar. Finalmente, Cervantes elaboró un plan para escapar a bordo de una embarcación que había logrado asegurar, pero este también resultó frustrado. En cada uno de estos intentos, Cervantes mostró una determinación admirable y un espíritu de lucha que nunca fue quebrado por los repetidos fracasos. A pesar de los castigos y las constantes amenazas, Cervantes se mantuvo firme en sus intentos de escapar. Estos años de intentos fallidos no solo ponen de manifiesto su coraje y tenacidad, sino también su deseo inquebrantable de regresar a su tierra y a su familia. Estas experiencias probablemente alimentaron su comprensión de la lucha humana por la libertad y la dignidad, temas que luego exploraría en su obra literaria. La liberación de Cervantes de su prolongado cautiverio en Argel llegó finalmente en septiembre de 1580, gracias a los esfuerzos de los monjes trinitarios, una orden religiosa dedicada, entre otras cosas, a recaudar fondos para liberar cautivos cristianos. Los trinitarios realizaron una intensa campaña para reunir el rescate necesario, y fue solo después de largas negociaciones y de recaudar una suma considerable que pudieron asegurar su liberación. En aquellos tiempos, el pago de rescates por parte de las órdenes religiosas era común, y la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos se destacaba en esta labor, liberando a cientos de prisioneros de las mazmorras argelinas. El rescate de Cervantes, sin embargo, no fue fácil ni rápido. Su familia, que se encontraba en una situación económica precaria, no podía pagar la suma solicitada. Fue gracias a la intervención de los monjes trinitarios y a la disposición de estos a negociar con las autoridades musulmanas, que finalmente lograron liberar a Cervantes. La orden tuvo que hacer un gran esfuerzo para reunir la suma exigida, y existen registros de los esfuerzos desesperados que los monjes llevaron a cabo para recaudar el dinero. Se cree que la suma final fue de aproximadamente 500 ducados, una cantidad significativa para la época, y que los monjes realizaron sacrificios para obtener los fondos. Para Cervantes, ser rescatado significó no solo recuperar su libertad, sino también el final de una etapa de sufrimiento que lo había marcado profundamente. Este episodio fue crucial en su vida, y aunque la experiencia fue traumática,
también le dio una perspectiva única sobre la resistencia y la dignidad humana, temas que aparecen recurrentemente en sus escritos. A lo largo de su vida, Miguel de Cervantes enfrentó dificultades económicas que nunca abandonaron su destino. A pesar de sus esfuerzos y de su creatividad, Cervantes siempre se encontró luchando contra la pobreza. Su carrera literaria no le proporcionó la estabilidad financiera que deseaba, por lo que tuvo que recurrir a empleos en la administración pública y otros trabajos para poder mantenerse. En un momento de su vida, trabajó como recaudador de impuestos para la corona Panos. Este empleo, aunque estable, no estaba exento de riesgos, ya que el sistema fiscal de la época era complejo y riguroso, y los recaudadores de impuestos, especialmente aquellos que como Cervantes trabajaban en regiones alejadas y turbulentas, a menudo enfrentaban conflictos con las autoridades locales y con los ciudadanos a los que cobraban. De hecho, Cervantes fue encarcelado en 2 ocasiones debido a supuestas irregularidades en su trabajo como recaudador, lo que complicó aún más su vida financiera y social. Otra de sus ocupaciones fue la de proveedor para la Armada Invencible, un trabajo lleno de dificultades y con pocos beneficios económicos partos. La falta de recursos y el caos administrativo en la organización de la Armada hicieron que Cervantes tuviera que lidiar con problemas de pago y conflictos con otros funcionarios. Estas experiencias laborales, cargadas de dificultades y decepciones, le proporcionaron una perspectiva realista de la burocracia y de las contradicciones de la sociedad en la que vivía. A pesar de sus esfuerzos por mejorar su situación económica, las dificultades lo persiguieron hasta el final de su vida. La vida de Cervantes fue una continua lucha por la estabilidad y la supervivencia. A pesar de sus problemas económicos, su pasión por la literatura y su capacidad para crear historias inmortales nunca se vieron disminuidas. Estas experiencias de vida contribuyeron a que sus obras estuvieran impregnadas de una visión profunda y comprensiva de la condición humana, con sus altos y bajos, sus miserias y sus momentos de grandeza. Tras su liberación del cautiverio en Argel, Cervantes continuó enfrentándose a dificultades económicas que lo llevaron a buscar empleos dentro de la administración española, uno de los pocos caminos para asegurar ingresos constantes en el aquella época. Fue así como comenzó a trabajar como recaudador de impuestos, una posición que, aunque en teoría le proporcionaba una cierta estabilidad, resultó ser bastante complicada. El sistema fiscal de la España del siglo XVI era caótico y estaba lleno de irregularidades, y los recaudadores solían enfrentarse a constantes problemas para cumplir con su labor. Debido a errores administrativos y a irregularidades en sus cuentas, Cervantes fue encarcelado en al menos 2 ocasiones durante su tiempo como recaudador. En aquel entonces, la falta de transparencia en la administración hacía que los recaudadores de impuestos asumieran muchas responsabilidades personales, y cualquier discrepancia en sus cuentas podía desembocar en serias consecuencias legales. Así, el trabajo de Cervantes como recaudador de impuestos lo colocó en una situación complicada, donde cualquier error en las cuentas podía ser visto como una falta grave. Además, en una de estas ocasiones, Cervantes fue acusado de apropiarse indebidamente de dinero que en realidad no había llegado a sus manos. La burocracia y las circunstancias poco transparentes en las que desempeñaba su labor lo llevaron a pasar periodos en prisión, con todo el desgaste físico y emocional que esto conllevaba. A pesar de que siempre defendió su inocencia, las investigaciones y el sistema judicial de la época no ofrecían muchas oportunidades para demostrar su versión de los hechos, lo que lo colocaba en una situación de vulnerabilidad legal. Estas experiencias difíciles en prisión marcaron profundamente a Cervantes, pues,
A pesar de sus esfuerzos por mantenerse dentro de la ley, acababa preso en varias ocasiones, enfrentando condiciones duras y periodos de aislamiento que serían una constante en su vida. Durante sus periodos de encarcelamiento, Cervantes tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida y sobre las experiencias difíciles que había vivido. Aunque las condiciones de las prisiones de la época eran sumamente duras y poco propicias para la creatividad, algunos estudiosos creen que fue precisamente en uno de estos periodos de reclusión donde germinó la idea de su obra más famosa, Don Quijote de la Mancha. Las dificultades y los largos momentos de soledad que experimentó en prisión pudieron haberle brindado el espacio mental necesario para desarrollar las bases de su novela, que llegaría a convertirse en uno de los pilares de la literatura universal. Algunos estudiosos sugieren que la prisión, con sus limitaciones y sus momentos de desesperación, podría haber impulsado en Cervantes una necesidad de expresar su visión del mundo de una forma crítica y satírica. En un entorno donde la libertad era algo inalcanzable, la creación de un personaje como Don Quijote, un hombre que lucha contra molinos de viento y que busca ideales de justicia y libertad, podría haber sido un reflejo de su propio anhelo de superar las barreras de la realidad en la que se encontraba atrapado. La idea de un personaje que cuestiona el mundo a su alrededor, a pesar de ser incomprendido, guarda un paralelismo con la vida de Cervantes y con las experiencias que vivió como prisionero. Aunque no se tienen pruebas concluyentes de que Don Quijote fuera escrito en prisión, se sabe que Cervantes comenzó a darle forma a esta obra en sus últimos años, y que los periodos de aislamiento en la cárcel le proporcionaron una especie de refugio para explorar ideas que probablemente no habría desarrollado de otra forma. La falta de libertad y la dureza de su entorno parecen haber estimulado su imaginación, permitiéndole concebir una historia llena de complejidad, humor y crítica hacia la sociedad de su tiempo. Don Quijote de la Mancha, la obra más importante de Miguel de Cervantes, y la que lo consagraría como un genio literario, fue publicada cuando Cervantes tenía casi 60 años, una edad avanzada en la época. Esta publicación tardía refleja los obstáculos y desafíos que enfrentó a lo largo de su vida, tanto en términos económicos como personales. Ponzo Valdés y Maras, que acaban aún me siento expermenes como personales. A pesar de haber trabajado durante años en diversos oficios, Cervantes no había logrado alcanzar el éxito literario que tanto deseaba. En la época, la esperanza de vida no era muy alta, y llegar a los 60 años con una carrera aún incierta era algo excepcional. Sin embargo, lejos de rendirse, Cervantes decidió dar un último esfuerzo para publicar la obra que había estado desarrollando, y que representaba la culminación de sus ideas y experiencias. La primera parte de Don Quijote se publicó en 1605, en un contexto en el que el género de los libros de caballerías ya estaba en decadencia. Este género había sido extremadamente popular durante el siglo XVI, pero con el tiempo había comenzado a perder relevancia, y muchos autores ya lo consideraban un estilo anticuado y fuera de moda. Cervantes, sin embargo, encontró en este contexto una oportunidad para darle un giro original al género, utilizando la figura de un caballero andante como medio para criticar no solo las novelas de caballerías, sino también los ideales sociales de la época. Así, a pesar de su edad, Cervantes logró una innovación literaria que capturó la atención de los lectores y que revolucionó la narrativa de su tiempo. Esta publicación tardía también reflejaba la paciencia y la perseverancia de Cervantes, quien nunca abandonó su deseo de dejar una huella en el mundo literario, a pesar de los numerosos reveses que había experimentado.
La creación de Don Quijote fue un proyecto que tomó tiempo y dedicación, y su éxito fue una recompensa a años de trabajo en condiciones difíciles. Aunque el propio Cervantes nunca llegó a beneficiarse económicamente de la popularidad de su obra, Don Quijote le dio un reconocimiento y una fama que superaron cualquier expectativa. La publicación de Don Quijote de la Mancha tuvo un éxito inmediato, algo que sorprendió incluso al propio Cervantes Parsons. La obra capturó rápidamente el interés del público, y en poco tiempo se convirtió en una de las más leídas en España y en otros países de Europa. Suscitados. El carácter cómico y trágico de los personajes, la ironía de las situaciones y la profundidad de sus temas hicieron que Don Quijote se destacara de otras novelas de su tiempo. Desde el inicio, los lectores quedaron fascinados con la figura de Don Quijote, el caballero idealista y loco que busca justicia en un mundo que no lo entiende, y con Sancho Panza, su fiel y pragmático escudero. La combinación de estos dos personajes, tan distintos y complementarios, ofrecía una perspectiva única sobre la condición humana y sus contradicciones. La obra fue reimpresa varias veces en los años siguientes a su publicación, algo poco común para la época, y rápidamente comenzaron a aparecer traducciones en otros idiomas. La popularidad de Don Quijote traspasó fronteras, y pronto se convirtió en una de las obras literarias más influyentes de su tiempo. El éxito inmediato de la novela también generó imitadores, y en 1614 apareció una segunda parte apócrifa escrita por un autor desconocido, que utilizó el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Esta publicación apócrifa irritó a Cervantes, quien decidió escribir su propia continuación, publicada en 1615, y con la cual cerró definitivamente las aventuras de su célebre caballero. El éxito de Don Quijote no solo benefició a Cervantes en términos de reconocimiento, sino que también le otorgó una plataforma desde la cual pudo criticar y reflexionar sobre la sociedad de su época. La obra se convirtió en una especie de espejo que permitía a los lectores confrontarse con sus propias realidades y cuestionarse a sí mismos, algo que pocos autores habían logrado hasta entonces. A pesar de las dificultades que enfrentó para publicar su obra, el éxito inmediato de Don Quijote consolidó a Cervantes como uno de los grandes genios de la literatura. Don Quijote de la Mancha es ampliamente reconocida como la primera novela moderna, un logro que ha asegurado su lugar en la historia de la literatura. La novela presenta un enfoque revolucionario en la psicología de los personajes y en el cuestionamiento de la realidad, algo inédito en la literatura de la época. Cervantes rompió con las estructuras narrativas tradicionales y presentó una historia en la que los personajes evolucionan y muestran una profundidad psicológica que hasta entonces no había sido explorada en la literatura. Don Quijote, lejos de ser un simple personaje de aventuras, es un hombre con dudas, contradicciones y sueños, un personaje que, a pesar de su locura, es profundamente humano y cercano al lector. Otro aspecto innovador de Don Quijote es su juego constante con la realidad y la ficción. La novela es una sátira de los libros de caballerías, pero al mismo tiempo es un homenaje a ellos, y Cervantes logra mantener este equilibrio de manera magistral. Don Quijote vive en un mundo que él percibe a través del filtro de sus lecturas de caballerías. Un mundo que no existe, pero que él construye y defiende con una convicción absoluta. Este cuestionamiento de la realidad y la exploración de la subjetividad del protagonista son elementos que anticipan la literatura moderna y que influyeron en escritores de diversas épocas y géneros. La influencia de Don Quijote en la literatura es incalculable, ya que estableció las bases para la novela moderna y abrió nuevas posibilidades narrativas
que otros escritores continuarían explorando en los siglos siguientes. Cervantes, con esta obra, logró captar la complejidad de la naturaleza humana y de la sociedad, y creó una historia que sigue resonando en los lectores de todas las generaciones. En 1614, una inesperada competencia apareció en el panorama literario de Cervantes. Un autor desconocido, bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, publicó una segunda parte apócrifa de Don Quijote de la Mancha. Esta obra apócrifa, conocida como El Quijote de Avellaneda, imitaba el estilo de la primera parte de Cervantes y, aunque intentaba continuar las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, carecía de la profundidad, la ironía y la sutileza que Cervantes había logrado en su obra original. Además, esta continuación apócrifa presentaba a Don Quijote y a Sancho de una forma mucho más burlesca, distorsionando la esencia de los personajes y convirtiéndolos en simples caricaturas de lo que representaban en la obra original. Cervantes reaccionó con molestia y decepción ante esta publicación, ya que sintió que su obra había sido malinterpretada y que se estaba traicionando el verdadero espíritu de Don Quijote. Además, el Quijote apócrifo de Avellaneda alcanzó cierta popularidad, lo que generó una presión considerable para Cervantes, quien se sintió obligado a escribir su propia segunda parte de Don Quijote para cerrar definitivamente la historia. Así, en 1615, Cervantes publicó su continuación oficial, titulada Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, donde aprovechó para hacer referencia y responder a la obra apócrifa en diversos pasajes, burlándose del propio Avellaneda y satirizando a quienes intentaban imitar su obra sin comprender su verdadero significado. Este episodio no solo evidenció la popularidad de Don Quijote, que ya se había convertido en una referencia literaria, sino que también subrayó la habilidad de Cervantes para responder a sus críticos de forma ingeniosa y sutil. A través de la segunda parte oficial, Cervantes recuperó el control sobre sus personajes y demostró que solo él podía capturar la esencia y la profundidad de Don Quijote y Sancho, sellando su lugar como el único creador legítimo de estos emblemáticos personajes. Don Quijote de la Mancha es una obra que, en muchos sentidos, refleja las opiniones y la visión crítica que Cervantes tenía sobre la sociedad y, especialmente, sobre el género de los libros de caballerías. En su juventud, Cervantes había leído este tipo de literatura y había sido testigo de la gran popularidad de los caballeros andantes, que eran retratados como figuras heroicas, nobles y casi sobrenaturales. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló una postura crítica hacia estos relatos, que consideraba exagerados y poco realistas. Los libros de caballerías, que llenaban las bibliotecas y las mentes de los lectores de la época, eran en su mayoría relatos de hazañas imposibles, llenos de magia y seres fantásticos, que distorsionaban la realidad y proyectaban una visión idealizada de la vida. Cervantes decidió crear a Don Quijote como una parodia de estos héroes idealizados, presentándolo como un hombre que, al estar tan influenciado por los libros de caballerías, llega a perder el juicio y se lanza a aventuras absurdas con la vanidez, esperanza de revivir una época de caballería que nunca existió. A través de este personaje autocrítico, Cervantes no solo se burla de los libros de caballerías, sino que también expone las debilidades y contradicciones de una sociedad que buscaba héroes en personajes ficticios. Al confrontar a Don Quijote con la dura realidad y mostrar las consecuencias de sus ilusiones, Cervantes invita al lector a cuestionar los valores idealizados y a adoptar una visión más realista de la vida y de las aspiraciones humanas. La obra de Cervantes se convierte así en una reflexión sobre la locura y la cordura, y sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Don Quijote es un personaje autocrítico, en el sentido de que, aunque sufre por sus errores y malentendidos,
mantiene una integridad y un idealismo que lo hacen admirado y querido. Este juego de contrastes permite a Cervantes explorar la naturaleza humana y mostrar que detrás de cada parodia y crítica hay también un atisbo de verdad y de nobleza. Aunque Miguel de Cervantes es ampliamente reconocido por su prosa, él mismo consideraba a la poesía como el género literario más elevado. En varias ocasiones expresó su admiración por la poesía y su deseo de ser recordado como poeta, algo que demuestra su gran amor y respeto por este género. Sin embargo, a lo largo de su vida, Cervantes fue consciente de las limitaciones de su talento poético y de la dificultad para destacar en un campo donde otros, como Lope de Vega y Góngora, habían dejado una huella imborrable. Cervantes siempre mostró una gran humildad y autocrítica hacia sus propias habilidades poéticas, llegando a reconocer que la poesía no era su fuerte y que carecía de la habilidad de sus contemporáneos en este ámbito. A pesar de esto, Cervantes nunca abandonó su amor por la poesía y siguió cultivándola a lo largo de su vida. De hecho, Don Quijote de la Mancha incluye fragmentos poéticos y composiciones que reflejan su esfuerzo por integrar este género en su obra más famosa. La poesía, para Cervantes, era una expresión de belleza y profundidad, y aunque no alcanzó el éxito que deseaba en este campo, nunca dejó de intentar perfeccionarse como poeta. En sus obras, la presencia de la poesía es una muestra de su inclinación hacia lo lírico y de su visión de la literatura como un medio para explorar las emociones y los pensamientos más íntimos. Además de su faceta como novelista y poeta, Cervantes también incursionó en el teatro, un género que en su época gozaba de gran popularidad y que ofrecía a los autores la oportunidad de alcanzar el éxito y el reconocimiento entre alcanzar el éxito. Cervantes escribió varias obras teatrales, entre ellas La Numancia y El Trato de Argel, en las que abordaba temas históricos y sociales con un enfoque crítico y reflexivo. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos como Lope de Vega, quien dominaba la escena teatral de la época, Cervantes no logró alcanzar el mismo éxito en este ámbito. Su estilo teatral, más profundo y menos orientado al entretenimiento inmediato, no consiguió conectar con el público de su tiempo, que prefería obras más dinámicas y ligeras. A lo largo de los años, muchas de sus piezas teatrales fueron olvidadas, aunque algunas han sido redescubiertas y valoradas siglos después, especialmente por su tratamiento innovador de temas como la guerra, la libertad y la dignidad humana. La obra teatral de Cervantes es, en muchos sentidos, un reflejo de su pensamiento crítico y de su interés por explorar cuestiones éticas y filosóficas, algo que el público de su tiempo no siempre apreció. A pesar de sus intentos por triunfar en el teatro, Cervantes nunca alcanzó el éxito que deseaba en este campo, y su obra dramática ha sido valorada principalmente por críticos y estudiosos que han reconocido su originalidad y profundidad. En épocas posteriores, en 1613, Cervantes publicó una colección de relatos cortos titulada Novelas Ejemplares, en la cual exploró una variedad de temas y estilos que reflejan su habilidad para captar las complejidades de la naturaleza humana. Estas 12 novelas breves representan un experimento literario en el que Cervantes aborda temas de amor, honor, celos, venganza y justicia, mostrando una visión crítica y al mismo tiempo comprensiva de la sociedad de su época. Las novelas ejemplares son una muestra de la versatilidad de Cervantes como autor, ya que en cada una de ellas explora un tono y un estilo diferente,
desde la comedia hasta la tragedia, pasando por la sátira y el romance. El título de Novelas Ejemplares hace referencia al carácter moralizante de estos relatos, aunque Cervantes no busca imponer una lección moral rígida, sino invitar al lector a reflexionar sobre las complejidades de la vida y las contradicciones del ser humano. Con estas novelas, Cervantes se adelantó a su tiempo al explorar cuestiones éticas y psicológicas de una manera innovadora, y muchos críticos consideran que estas obras son precursoras de la narrativa corta moderna. La vida de Cervantes fue una constante lucha, pero nunca dejó de escribir y de perseguir su sueño de ser recordado como un gran autor. Su última obra, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, fue terminada apenas 4 días antes de su muerte, en abril de 1616. Esta novela, que Cervantes consideraba su obra maestra, es una historia de aventuras y de amor en la que explora temas como la búsqueda de la virtud y la redención. Aunque Persiles y Sigismunda no alcanzó la popularidad de Don Quijote, esta obra representa el esfuerzo final de Cervantes por dejar un legado literario, mostrando que, a pesar de su avanzada edad y de su deterioro físico, mantuvo el 23 de abril de 1616. Es una fecha emblemática en la historia de la literatura, pues marca la muerte de 2 de los escritores más importantes de todos los tiempos, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Aunque ambos fallecieron en la misma fecha, sus muertes no ocurrieron exactamente en el mismo día, debido a la diferencia entre el calendario juliano, utilizado en Inglaterra, y el calendario gregoriano, adoptado en España, mientras que en Inglaterra la fecha de la muerte de Shakespeare fue registrada como el 23 de abril según el calendario juliano. En el calendario gregoriano de España, Cervantes falleció el mismo día, aunque sus decesos fueron en fechas distintas según el sistema de cómputo temporal. Desde su publicación en 1605, Don Quijote de la Mancha se convirtió en un fenómeno literario sin precedentes. Fue un éxito inmediato en España, y pronto se extendió su popularidad a otros países, marcando el inicio de su estatus como el primer bestseller global. Su éxito fue tal que rápidamente se comenzaron a hacer traducciones a otros idiomas, facilitando su difusión en toda Europa. La riqueza de sus personajes, la universalidad de sus temas y el humor irónico de sus páginas permitieron que la historia de Don Quijote y Sancho Panza trascendiera las barreras culturales y lingüísticas. Desde entonces, Don Quijote ha sido traducida a más de 50 idiomas, convirtiéndose en una de las obras más traducidas de todos los tiempos. Junto con la Biblia y las obras de Shakespeare, este nivel de difusión permitió que la novela se convirtiera en un referente cultural en todo el mundo, inspirando adaptaciones en distintos medios, desde el teatro y la música hasta la ópera y el cine. Además, es una de las obras más vendidas de la historia, con millones de copias distribuidas a lo largo de los siglos. Este alcance global ha consolidado a Don Quijote como un símbolo de la literatura universal y de la riqueza cultural de la lengua española. A pesar del enorme éxito de Don Quijote y de su contribución a la literatura, Miguel de Cervantes no disfrutó de una estabilidad económica en su vida. Durante la mayor parte de su existencia, tuvo que hacer frente a dificultades financieras, y no fue hasta los últimos años de su vida cuando recibió algún reconocimiento material por su trabajo. Felipe III le concedió una pequeña pensión hacia el final de su vida, en un intento por aliviar su situación. Sin embargo, esta ayuda llegó demasiado tarde y fue insuficiente para cambiar sus circunstancias económicas. La pensión, aunque simbolizaba un cierto reconocimiento, no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, y Cervantes continuó luchando para sobrevivir hasta el final. Este gesto de Felipe III era una muestra de respeto hacia su obra,
Pero a pesar de sus contribuciones a la cultura, Cervantes nunca llegó a experimentar la estabilidad económica que otros autores de su época, como Lope de Vega, sí disfrutaban. La realidad de su vida financiera contrasta profundamente con el éxito literario de Don Quijote, lo que hace evidente la falta de apoyo a los escritores en aquel tiempo. Cervantes, quien dedicó su vida a las letras, falleció en la pobreza, sin poder disfrutar plenamente del reconocimiento y la estabilidad que merecía. Miguel de Cervantes era muy consciente de su posición en el mundo literario y no dudaba en mostrar una actitud autocrítica respecto a su carrera y a su propio talento. A diferencia de otros autores de su época, que se jactaban de sus logros, Cervantes reconocía sus limitaciones y las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida. En sus escritos, a menudo hace referencia a su situación de desventaja frente a otros autores que lograron el éxito y la fama con mayor facilidad. Aunque alcanzó la inmortalidad literaria con Don Quijote, Cervantes sentía que no había logrado la misma reputación y posición social que otros contemporáneos, lo que era motivo de frustración para él. A pesar de su humildad, Cervantes poseía una notable agudeza y sensibilidad para evaluar su obra y la de otros autores. Era consciente de la calidad literaria de Don Quijote, pero también reconocía que su vida había sido una constante lucha por ser valorado y por obtener reconocimiento. Su carácter autocrítico le permitió ser un observador profundo de la realidad y de su propio lugar en ella, algo que se refleja en la complejidad de los personajes y en la perspectiva irónica de sus obras. Esta capacidad de autoevaluación lo dotó de una perspectiva única que permea cada página de sus textos y que lo convierte en un autor notablemente introspectivo y genuino. La influencia de Don Quijote de la Mancha ha trascendido épocas, fronteras y géneros, convirtiéndose en una obra que ha inspirado a escritores, artistas y pensadores de todo el mundo. Desde su publicación, el impacto de Don Quijote ha sido tal que ha dejado una profunda huella en autores como Goethe y Dostoyevsky, quienes encontraron en la figura de Don Quijote una fuente de inspiración para explorar temas complejos de la naturaleza humana. Goethe, por ejemplo, valoraba la riqueza de los personajes de Cervantes y la capacidad de la novela para expresar ideales universales. En su obra, Goethe mostró una afinidad con el idealismo y la lucha de Don Quijote, que reflejaba su propio espíritu romántico. Por otro lado, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky encontró en la figura de Don Quijote un modelo para explorar la profundidad del alma humana y sus contradicciones. Dostoyevsky consideraba a Don Quijote un personaje profundamente humano, en quien veía una mezcla de locura y nobleza que era representativa de la condición humana. Esta visión ha sido compartida por otros autores, quienes han encontrado en Don Quijote una figura que representa la lucha entre el ideal y la realidad, una dicotomía que trasciende culturas y tiempos. El impacto de Cervantes también alcanzó el mundo del arte visual. Artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí se inspiraron en Don Quijote para crear obras que reinterpretaran y revitalizaran la figura del caballero andante. Picasso, en su estilo cubista, realizó interpretaciones de Don Quijote que muestran la universalidad y la complejidad del personaje, mientras que Dalí, con su visión surrealista, capturó la esencia de la locura y la obsesión de Don Quijote en sus propias versiones pictóricas. En ambos casos, los artistas lograron transmitir la vigencia y la profundidad de los temas de la novela a través de sus obras, demostrando que la figura de Don Quijote y los temas explorados por Cervantes siguen siendo relevantes y evocadores en el arte contemporáneo. El alcance de Don Quijote no se limita a la literatura y el arte visual. Ha tenido una profunda influencia en la filosofía y en el pensamiento. Los conceptos de locura,
idealismo y realidad que explora la novela han sido objeto de análisis y reflexión por parte de filósofos y teóricos de diferentes épocas. La historia de Don Quijote y su lucha contra los molinos de viento ha sido interpretada como una metáfora de la naturaleza humana y de sus aspiraciones, como un símbolo de la lucha por un ideal en un mundo que no comparte esas mismas aspiraciones. De esta manera, Cervantes no solo creó una novela, sino una obra que ha resonado en múltiples campos y que ha continuado inspirando a generaciones de pensadores, artistas y escritores en su exploración de los temas universales que definen la experiencia humana. La relación entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega fue tensa y llena de desencuentros. Ambos escritores vivieron en la misma época y compartieron el amor por las letras, pero las diferencias en sus estilos y sus enfoques literarios los colocaron en bandos opuestos. Lope de Vega, prolífico dramaturgo y uno de los más grandes genios del teatro español, logró alcanzar un éxito y una popularidad que Cervantes nunca llegó a disfrutar en vida. Esta disparidad en sus carreras literarias fue una de las razones de las tensiones entre ambos. Lope, con su ingenio y su habilidad para captar la atención del público, fue aclamado y admirado por la sociedad de la época, mientras que Cervantes, aunque respetado, nunca obtuvo el mismo reconocimiento ni la estabilidad económica que su rival. Lope de Vega no dudaba en expresar su opinión sobre Cervantes y sus obras, y en varias ocasiones se refirió a él de forma crítica y en ocasiones despectiva. En particular, menospreciaba los intentos de Cervantes en el teatro, un género en el que Lope se destacaba como maestro. Cervantes, por su parte, no era indiferente a estos comentarios, y en algunas de sus obras respondió de manera indirecta a las críticas de Lope, en lo que puede considerarse una rivalidad literaria de mutua competencia, y a la vez respeto. Sin embargo, la distancia entre sus logros en vida y las diferencias de estilo entre ambos fueron un obstáculo para cualquier posible acercamiento. Este antagonismo entre Cervantes y Lope de Vega ha sido motivo de interés para los estudiosos de la literatura, pues representa el choque entre dos personalidades fuertes y dos formas distintas de entender el arte y la escritura. A pesar de las dificultades que enfrentó en vida, el legado de Miguel de Cervantes ha sido honrado con numerosos monumentos y estatuas en su país natal, España, y en varios otros lugares del mundo. En Madrid, uno de los monumentos más icónicos dedicado a Cervantes se encuentra en la Plaza de España. Esta imponente estatua, inaugurada en 1929, muestra a Don Quijote y Sancho Panza en el centro, acompañados de una figura de Cervantes como creador de estos personajes inmortales. Este monumento es un símbolo de la ciudad y un recordatorio de la trascendencia de Cervantes en la cultura española e internacional. En Alcalá de Henares, ciudad natal de Cervantes, existe también una estatua en su honor en la Plaza de Cervantes, que se ha convertido en un punto de referencia para los visitantes. Además, en diversos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Japón y Argentina, existen homenajes a Cervantes en forma de bustos, estatuas y monumentos que celebran su contribución a la literatura universal. Estos tributos reflejan el alcance y la influencia de su obra, especialmente de Don Quijote de la Mancha, que se ha convertido en un emblema de la lengua y la literatura española. A través de estos monumentos, la figura de Cervantes se mantiene viva, y sus logros son recordados y admirados por generaciones de lectores y admiradores de todo el mundo. La historia de la sepultura de Miguel de Cervantes es uno de los capítulos más intrigantes de su legado. Tras su muerte el 23 de abril de 1616, fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas en Madrid,
según los registros históricos. Sin embargo, con el paso de los siglos, la ubicación exacta de sus restos se perdió y su tumba permaneció desconocida durante mucho tiempo. Durante siglos, historiadores y estudiosos intentaron localizar los restos de Cervantes, pero la falta de documentos precisos y las remodelaciones en el convento dificultaron la tarea, generando un misterio en torno al paradero del cuerpo del autor de Don Quijote. Finalmente, en 2015, un equipo de investigadores emprendió una exhaustiva búsqueda en el convento de las Trinitarias Descalzas, utilizando técnicas de arqueología y análisis forense para localizar los restos de Cervantes. Tras meses de excavaciones y análisis, los investigadores anunciaron que habían encontrado huesos que, con un alto grado de certeza, podrían pertenecer a Cervantes. Estos restos, identificados junto a fragmentos de un ataúd con las iniciales C.C., fueron considerados como los más probables del célebre escritor. Sin embargo, la confirmación no fue absoluta, y algunos expertos aún mantienen dudas sobre la identidad exacta de los restos hallados. A pesar de la incertidumbre, la ubicación se ha convertido en un lugar de homenaje, y los restos fueron reinhumados con honores en el convento, donde se les rinde tributo como a uno de los grandes genios de la literatura.